Buena semana para todos, que Hashem los cuide con alegrías, con muchas satisfacciones. Vamos a iniciar nuestra clase de Musar, nuestro estudio semanal de Yetzirah Mesarim. Hoy es 11 de Hesban, Doxai de nuestra matriarca Rachel Imenu, que su mérito nos guarde, nos proteja, de Sat Hashem, de todos los enemigos, que su mérito venga adelante de Hakadosh Baruj Hu y sus lágrimas Besat Hashem sean de consuelo, de amor para todo nuestro pueblo y para todo Israel, Besat Hashem. Y todos los que en este momento están en duelo, que Hakadosh Baruj Hu los consuele y traiga alegrías con todo Israel y los que temen su santo nombre, Besat Hashem. Hoy, y ya el 26 de octubre del 2023, Besat Hashem. Bueno, vamos a mirar. El hombre superior y la elevación del mundo. Quedamos ahí. Lo que nos dice el Ranjal, estamos en el último capítulo del Metzillah Yesharim, de Sat Hashem. Estamos por terminar todo el libro del Metzillah Yesharim que nos hemos propuesto a estudiar y ya estamos llegando a su final. Dice, lo mismo aplica a cualquier otro uso que hagan de las cosas de este mundo. Dado que el hombre justo, llamado Sadik, está en un alto nivel de apego y trascendencia del Creador. Para el objeto que utiliza representa una elevación y un realce espiritual el hecho de ser utilizado por él. Los sabios expresan esta idea respecto a las piedras del lugar que Jacob vino y tomó y colocó a su cabecera. Rab Itzhak dijo, esto enseña que todas las piedras se congregaron en un solo lugar y cada una de las piedras dijo, Midrash, ¿no? Es una forma de decirlo, encima de mí este justo descansará su cabeza. Ahora, aquí está hablando de que la importancia de un sadik, que aun cuando utiliza las cosas materiales, las eleva en un nivel espiritual importante, por cuanto él como sadik impregna de santidad a las cosas materiales. Y en este caso, así lo trae el Talmud en Julí 91b, del pasaje, la historia de Jacob vino, cuando va camino a encontrarse con su destino en la casa de su suegro, y entonces se acuesta en Betel y pone las piedras, dice la nuestra Torah, que todas las piedras se volvieron una, se unificaron. ¿Por qué? Porque la presencia de Jacobino elevó espiritualmente lo material. Cuando un sadik utiliza un lapicero, utiliza un computador, le da un toque de santidad y todo sirve a una elevación espiritual. A diferencia que si utilizara las cosas, un malvado, un rasha, utiliza las cosas para pecar, las baja, lo que para un plato o un sadik es de una elevación espiritual importante, para un malvado, para un rasha, es algo no bueno. Ahora, en resumen, la santidad consiste en que el ser humano esté apegado a su Dios, estemos pegados a Hakadosh Baruj Hu. En eso consiste la santidad en cada uno de nosotros, a tal grado que el realizar cualquier acto no se separa ni distrae de él. Este apego es tan intenso en las cosas materiales, que es tan intenso que las cosas materiales, no en las cosas materiales, que las cosas materiales que él utiliza reciben una mayor elevación, como estábamos hablando, al ser utilizadas por él, que si él hubiese descendido de su apego y alto nivel espiritual para utilizar esos objetos, no les hubiese elevado. Así lo trae el Ranjal y explica que el apego es tan intenso que los objetos mundanos, aquí en este aspecto, dice el comentario que hace la explicación del Ranjal, cuando un individuo se separa del mundo, trasciende así lo material y él experimenta una gran elevación espiritual. Esta elevación es tan real, pero se gana a costa del incrementar la distancia que separa a su espíritu del mundo, del cual permanece tal como es, sin elevación. O sea, el mundo material como lo conocemos no tiene una elevación
excepto por las personas que intervienen en él y le dan un uso, que puede ser de santidad o Haz Shalom, de lo contrario. Pero cuando el hombre elevado en la conciencia, en santidad, utiliza el mundo, reduce esta distancia, elevando las cosas de este mundo a su nivel. Esta es la idea que trajo el Rebbe de bendita memoria de Chabad, de que las cosas materiales hay que darles un propósito y un destino de santidad, de Kedushá, y eso hace entonces que elevemos las chispas que todas las cosas tienen. Dicen esos sabios que a veces cuando hay un manantial o surge un manantial en cierto lugar, está esperando que una persona justa venga y beba de él para que tenga razón de su existencia. Cuando una fruta es comida por alguien que teme a Hakadosh Baruj Hu, que bendice a Dios, cuando la come, esa fruta se eleva espiritualmente. Pero cuando un malvado, un rasha, come una fruta para tener fuerza, ir a hacer el mal, las chispas de santidad que tenía ese alimento caen, no se elevan, quedan ahí. O sea, el alimento no se eleva, por cuanto las chispas de santidad no se elevaron para elevar el producto como tal. Ahora, por lo tanto, aquí el Ranjal explica, para las cosas de este mundo ser utilizadas por un hombre elevado, tiene doble ventaja. Primero, que eleva a ellas mismas a las cosas. Y segundo, que permite que él siga en su nivel elevado. Un hombre viene una vez y le cuenta a un sadí muy grande, Alaba Shalom, que ya no está con nosotros, el Benei Braj, el Stipler Rab, Alaba Shalom, y le dice, Rab, tú sabes que tengo una familia grande, bueno, la mayoría de personas, de familias en Benei Braj tienen una familia grande, y necesito cambiar de vehículo, de carro, por una camioneta más grande. Y pues vea, tengo una oferta muy buena, pero usted sabe, Rab, la camioneta es un poco bonita, lujosa, y bueno, no sé si comprarla o no. Ese Rab le contesta y le dice, cómprala. Y entonces el hombre le pregunta y le dice, Rab, disculpe una pregunta, ¿por qué me respondiste tan rápido y no lo pensaste tanto? Le dijo, mira, ¿qué es lo más valioso aquí en todas las familias? Nuestra Sagrada Torah, la observancia, Hakadosh Baruj Hu, por supuesto. Nadie podrá atención a que comprase una camioneta de tal o tal valor. Eso aquí no es importante. Aquí lo más importante son la santidad, los valores, la Torah. Él lo pensaba porque la camioneta de eso era un poco lujosa y la gente generalmente es bastante sencilla en Benibrak. Pero aquí nadie le pondrá atención a eso. ¿Por qué? Porque la gente no vale por el carro en el que va, sino quién va en ese carro. Y por lo tanto, una persona elevada no se va a volver orgullosa porque anda en un carro así, así, así. ¿Por qué? Porque eleva lo material y no que lo material lo baja a él. Eso es lo que está diciendo aquí el Ranjal. Ahora, no, esto solo aplica cuando su razón y su conciencia de una persona elevada, y aquí el Ranjal trae que una persona elevada debe tener un razonamiento y una conciencia elevada, y esta es la facultad que le permite, le facilita que el ser humano tenga, este ser humano especial, o esta mujer sadeca, tenga entonces la capacidad o desarrolle la capacidad de alcanzar la santidad. Por eso dice Rabbi Akiva, un tonto no puede servir a Hakadosh. Una persona que no tenga cierta capacidad de comprender y entender, que también la da el Shammai, la da Hakadosh Baruch. Por lo tanto, aquí se refiere al Sehel. Sehel tiene que ver con el razonamiento y el Da'at tiene que ver con la comprensión, con la conciencia. Tener una conciencia elevada, una conciencia, una comprensión de lo espiritual de las cosas, de la profundidad de las cosas, una lectura
de la realidad más allá de lo que sus ojos puedan ver. Esto se consigue, Besat Hashem, con tiempo, con dedicación, con apego, como nos ha venido enseñando el Ranjal. Ahora, en otras palabras, debe estar apegado al Creador, tanto en sus ideas como sobre la realidad, como en su conciencia interna de las mismas. Por lo tanto, la razón y su conciencia están enfocados en permanencia con la grandeza, la majestad y la trascendencia de Hakadosh Baruj Hu. Y aquí el Ranjal trae tres características que una persona de conciencia elevada no va a descuidar, sino que tiene claro la grandeza del Creador, la majestad y la trascendencia. El Gadlut, Romemut y la Kedusha, la trascendencia. Todos estos términos se expresan de distintos modos. El hecho de que el Creador está en forma absoluta más allá de lo material. Y trae el Rab Erlanger, primero está la comprensión de la grandeza divina, de la grandeza de Hakadosh Baruj Hu, y luego su majestad. Estas otras palabras, cuando un ser humano comprende que Dios verdaderamente es grande, de ahí pasa a comprender el hecho de que no hay grandeza como la suya y por lo tanto es trascendental. Entonces, todo lo que Hakadosh Baruj Hu ha hecho, todo lo que nos permite a nosotros, Él está más allá del alcance de cualquier cosa creada y por lo tanto esa es su trascendencia, que Él está más allá de todas las cosas. No hay límite para Hakadosh Baruj. Entonces, la reverencia hacia el Creador va a ser de una conciencia muy elevada. Rab Yaron dice, lo primero que uno tiene que saber delante de quién está parado. Si una persona no sabe delante de quién está parado, entonces no va a tener esa reverencia. Hay una historia particular que me gusta contarla. Se trata del primer ministro en su momento, que fue primer ministro, Tony Blair. Él mismo lo cuenta en un documental, que cuando ganó como primer ministro, no era muy afín a la reina. En ese entonces, la reina Isabel, que ya no está en este mundo. Y por lo tanto, cuando gana como primer ministro, según el protocolo de la política de Gran Bretaña, pues tiene que presentarse ante la reina e ir y pedir su permiso para formar un gobierno en su nombre. Y él, bueno, no tenía mucha experiencia en esto de la reverencia con la monarquía. Y de hecho no era muy afín. Él mismo lo confiesa. Y cuando llega al palacio de Buckingham y el mayordomo real le explica los protocolos, estar delante de la reina significa estar delante de la presencia, así se le llama, estar delante de la presencia, estar delante de la reina, cómo debe saludarla, bajar la cabeza, etcétera, etcétera, la mujer cómo debe doblar la rodilla, la esposa del primer ministro, etcétera, etcétera. No se adelanta el saludo a la reina, no se camina delante de la reina, y empieza a explicarle todos esos protocolos. Cuando van caminando hacia el encuentro de su majestad, pues él, todo esto le parece algo un poco ridículo. Pero él cuenta que cuando estaba en la sala y entra la reina, dice que todo se transformó en el lugar. Y palabras de él, sentí una sensación que me salió natural de hacerle reverencia solo porque su presencia tenía majestad. Y entonces me di cuenta de lo que se siente estar delante de la reina. A partir de ahí fue una persona muy apegada y muy allegada a la monarquía, por supuesto, y en favor de la monarquía. Si esto se experimenta con un ser humano, cuando a alguien le dicen que tal persona importante va a llegar y hay cierta actitud de reverencia, de respeto por la grandeza que implica esa persona. Si a alguien le gusta, por ejemplo, la ciencia y le dicen esta persona es el premio Nobel en tal área de la ciencia, lo va a tratar con wow, qué grandeza.
Si a alguien le gusta el deporte y viene un deportista de alto nivel y le dicen este hombre de los mejores que hay en el mundo, va a sentir ese respeto, esa reverencia por esa admiración de saber delante de quién está. Pues un ser humano con conciencia elevada también tiene que saber que está delante del rey de todos los reyes, del dueño del mundo, el que dicen nuestros sabios tiene el mundo así, en una sola mano. Es una forma de decir, para entender el poder y la majestad de Hakadosh Baruj. Entonces va a tener claro la grandeza de Hakadosh Baruj, su majestad y lo trascendente que Él es por encima de todo lo material. Esta es la conciencia que tiene de Hakadosh Baruj, a grado tal que es como si Él se hubiera unido a los ángeles, una persona con conciencia elevada, a los ángeles celestiales mientras vive todavía en este mundo. Ahora, ese proceso es gradual, el camino a la santidad. El Ranjal ya aclaró antes que el ser humano no puede lograr este nivel de santidad por sí mismo. Lo único que puede hacer es adoptar la iniciativa de esforzarse por lograrla, pero solamente después de que ya haya asimilado en su personalidad todas las demás virtudes que expusimos anteriormente en el tratado que estamos estudiando, comenzando por la sehirut, la vigilancia, y concluyendo con el temor al pecado, Yirat HaHetz. Solamente por medio de todo eso podrá tener éxito en alcanzar la santidad, explica el Ranjal. Pues si carece de las virtudes anteriores, será como alguien ajeno a la santidad y deficiente. Dice un rap de Argentina, creo que se llama, bueno, se me escapó el nombre ahora. Para una persona ser un buen judío, hablando de nosotros los judíos, hablando de los que se convierten, debe ser un buen noaje. Vamos a explicarlo de otra manera. Si alguien quiere hacer una buena universidad, tiene que hacer un buen colegio. No se puede llegar al 5 sin haber hecho primero el 1, 2 y 3, 4, bien hecho. La santidad requiere de buenas virtudes, de haber trabajado en nosotros mismos, en nuestros rasgos de personalidad, en nuestras actitudes, en nuestra diligencia. Nadie es excelente a lo que no se dedica. Aún para escuchar un shiur, si lo escuchamos con atención, con reverencia, con respeto, porque es de la sagrada Torah que estamos hablando. Así como la gente chismosa o la gente que le gusta mucho el fútbol, por ejemplo, y no se desconcentra y no permite que lo desconcentren porque quiere estar pendiente de la pantalla de todo lo que está sucediendo en el partido. O cuando alguien ve una película, la gente que tiene la costumbre de ver películas, y no quiere que lo desconcentre porque no quiere perderse nada de la película o de la novela. Pues cuando se habla de la Sagrada Torah, también hay que estudiar con esa reverencia. Vuelvo a traer otro ejemplo de la monarquía inglesa. Cuando Su Majestad el Rey Carlos fue proclamado rey, una escena me pareció a mí muy interesante. Estaba en el salón real donde va a ser proclamado por las cortes la gente importante de Gran Bretaña, es primeros ministros, magistrados, políticos importantes, y la gente está hablando como en corrillos, ¿no? Dos, tres personas hablando como en corrillo. De repente entra Su Majestad y automáticamente todo el mundo se voltea y en pleno silencio. Nadie tiene que estar diciéndole a la gente, hey, cállate, mire, entró el rey, haz silencio, por favor, mira, levántate. Una reverencia y un respeto. Y yo cuando miré esa escena dije, wow, si esto la hace la gente frente a un ser humano, delante de Hakadosh Baruj Hu también tenemos que tener el mismo respeto. Porque a veces las personas no podemos desarrollar una gran espiritualidad. Porque se trae no buenas midot, no buenas midot. Por eso primero hay que aprender a respetar a papá, a mamá, y entonces sabré cómo respetar a Hakadosh Baruj Hu. El problema es que no se trae buena educación. Si la gente cree que leer la Biblia, como la gente le llama la Biblia,
o servir a Hakadosh Baruj Hu es con todas las a veces no buenas actitudes y no buenos modos operandi de comportar. Alguien me decía una vez, ¿tengo que dar respeto a un ser humano? Por supuesto, le digo. Si Dios le dio ese respeto a ese ser humano, tenés que respetarlo, porque de esa manera honras a aquel que lo colocó. Como un presidente, un rey. De hecho, hay una bendición que se hace cuando se ve un rey no judío, y también un rey judío, pero no tenemos rey judío. Algunos inclusive dicen en la Baja que también se debe hacer a un presidente importante o a un gobernante importante. El que es el gerente, el presidente de una compañía, hay que respetarlo como tal. Ese es su honor, su cabot. Entonces, la no buena educación hace que la gente piense que puede tratar a Dios como trata a sus semejantes. Por eso, un muchacho que no sabe delante de quién está parado, difícil que pueda desarrollar una espiritualidad, porque ha desarrollado una mente, lo que se llama una mente tonta, una mente simplona. Así que la primera persona que hay que respetar es a papá y a mamá. Entonces sabré que debo respetar al policía, al militar, al jefe, al esto, al portero, etcétera, etcétera. Un niño que no tuvo una buena niñez, le es difícil desarrollar la fe y por lo tanto respetar a Hakadosh Baruj Hu. Así que todo es un conjunto que va unido poco a poco. Ahora, sin virtudes correctas, sin estas buenas virtudes, será como alguien ajeno a la santidad y deficiente. Así lo trae el Ranjal. Esto parece implicar que no solo no habrá alcanzado la santidad, sino que lo que la persona que cualquier afirmación suya, lo que ha logrado, no será más que una ilusión personal, sino que además lo que haga en ese sentido será considerado como algo intrínsecamente ajeno a la verdadera santidad. Y es contraproducente inclusive para la misma persona, dice el Ranjal, y al respecto el Langer explica que todo intento de ser santos para un hombre que no ha asimilado en su interior los niveles anteriores descritos produce el efecto contrario al deseado. No solo su labor espiritual no es realmente de santidad, sino que además le provocará daño espiritual. Justamente sobre eso el profeta advierte, ¿quién es sabio para entender esto y racional para conocerlo? Que los caminos del Eterno son rectos, los justos andarán en ellos, pero los pecadores se tropezarán en ellos, dice Osea 14:10. Por eso una persona con mente simple no logra esto, porque necesita entender la santidad, necesita comprender intelectualmente que Dios es grande, que no hay nadie como Él. Y si lo entiende, entonces llega a la conclusión, ¿cómo yo, siendo un ser humano insignificante, que nací de una gota putrefacta, cómo me voy yo a enaltecer y a ser tan soberbio delante de Hakadosh Baruj Hu? Como una persona, cuando va delante de un rey, le dicen delante de quién va a estar, no va a cometer la estupidez de ser una persona irreverente delante de alguien tan poderoso que le puede volar la cabeza. No lo va a hacer. Un empleado inteligente no va a ponerse a ser grosero o altanero o maleducado delante del presidente de la compañía que lo puede sacar de la empresa. ¿Por qué? Porque intelectualmente sabe delante de quién está. Un niño no hace eso. Un niño puede estar en la reunión más majestuosa que sea, él va y simplemente se comporta como un niño. Estos días vimos una escena, bueno, estos días no, ya hace unos días, de un hombre palestino que delante de los soldados envía a su niño y grita a los soldados, mátenlo, mátenlo, dispárenle. Y empuja al niño que se nota que debe tener entre 3 y 5 años. Y cuando el niño llega donde los soldados, una banderita de Palestina, le da la mano a los soldados. Es un niño. El tonto es el papá, que le quiere cambiar una mentalidad retrógrada y tonta. El niño no. En él no hay maldad.
La maldad la tienen los adultos. Una persona necesita razonar delante de quien está. Dice el Midrash que nuestro patriarca Abraham Avinu, cuando empezó a razonar, porque antes había sido idólatra, y cuando empieza a adorar el sol y ve que el sol se esconde, dice, no, el sol no es tan poderoso. Y sale la luna, entonces la luna. Cuando la luna se esconde también, oh, hay algo más allá que el sol y la luna. Razonando llegó a comprender que Dios es uno y uno. Por supuesto, el cielo le facilita, porque está escrito que el ser humano es encaminado en el camino que él desea andar. Pero una persona de mente simple no va a comprender eso. Necesita esforzarse para llegar a comprender. Ahora, respecto de lo cual el versículo también dice, y ninguna persona ajena, o sea, Sar, se acercará. Aquí está hablando de los levitas, en una porción de la Torá, en Bamidbar 18:4, la cual habla de la labor de los levitas como únicos asistentes de los Kohanim para el servicio divino realizado en el santuario. Esto claramente ilustra que no toda persona puede aproximarse a lo santo, solo los que ya tienen una relación con ello. De igual modo, otro versículo prohíbe que las personas con defectos se acerquen a lo santo. Un hombre que tenga un defecto no podrá acercarse. O sea, una persona que no esté preparada, una persona no pura, una persona no santa, un rashá, por ejemplo, un tonto, una persona que piensa que Dios es como las tonterías que usa todos los días, no está capacitado para eso. Dice nuestra Sagrada Torah que cuando Yosef Hasadip, el gran justo en Egipto, hijo de Jacob vino, nuestro patriarca Yosef, fue presentado ante el faraón, lo bañaron, lo afeitaron, lo prepararon. ¿Por qué? Porque se iba a presentar ante el faraón y debía tener las ropas adecuadas, debía tener la presencia adecuada, estar limpio. En la cárcel era suficiente oler así, así, en la cárcel. Pero vas delante del faraón, delante del rey de todo Egipto. Aquí las vestiduras, la limpieza se refiere a las virtudes. De hecho, algún día, dicen nuestros sabios, vamos a estar delante de Hakadosh Baruj Hu. De hecho, en conocimiento más profundo se explica en Jajamín que cuando una persona fallece, Halbe Shulon, hasta los 120 años, le azotan, le limpian, le purifican de sus pecados para presentarlo delante de Hakadosh. Pues quien aspire a alcanzar la santidad en este mundo, tiene que tener los pies sobre la tierra y la mente en el Shammai. Es un trabajo que poco a poco se va desarrollando. Hay que ser ambiciosos en lo espiritual, así como la gente todos los días se ocupa y se preocupa para que la cuenta bancaria crezca, 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 pues hay que ocuparse de que cada día crezcamos internamente. No es una obligación, ¿no? Una persona puede ser un buen ciudadano, cumplir las 7 leyes de Noach para noágidas, cumplir todos los mandamientos, pashut, está bien. Pero como dijo el Rebe Shusha, le dijo a su hermano Elimelech, le dijo, querido hermano, yo soy un hombre que ve al rey por la ventana. Tú puedes estar al lado del trono de él y disfrutar de su presencia estando más cercano. Esto es una cuestión de anhelo, es una cuestión de ambición espiritual. También alguien puede ser pashú si quiere, simple en el mundo. Pero otra cosa es estar ahí, cerca al rey. Otra cosa es estar cerca a la persona más importante de la compañía, la persona más importante de la nación. Imaginémonos con Hakadosh Baruj. Imaginen lo que era Baruj Navino, que dice Hakadosh Baruj, no haré nada en el mundo sin que lo comunique a mi amigo. Que Dios diga de ti que tú eres su amigo. Si a veces hay gente que se pone contenta porque el político de moda le hizo así en la espalda, imagínate que Hakadosh Baruj diga, tú eres mi siervo.
tú eres mi amigo, tú eres mi amado, mi yedida, mi amado, mi especial. Como hoy seguro contamos con grandes sadik en el mundo. Su conocimiento y su conciencia es impresionantemente grande. Por eso en estos tiempos escuchamos a los grandes sabios, porque ellos son los que tienen el consejo de Hakadosh Baruj Hu para este tiempo. Eso es algo maravilloso, algo maravilloso. Pero una vez que el ser humano ya se ha preparado espiritualmente, siguiendo todas estas etapas, al incrementar su apego a Hakadosh Baruj Hu con amor profundo y reverencia intensa, por medio del esclarecimiento intelectual de su grandeza, la purificación de su mente, entonces puede leer la realidad de manera correcta, puede tener una lectura especial de la realidad, ver cómo debe ser, el esclarecimiento intelectual de su grandeza y el poder de su majestad de Hakadosh Baruch. Esto viene como consecuencia del apego a Hakadosh Baruch, del debekut y el havá, la reverencia, el amor a Hakadosh Baruch y el temor a Dios. Entonces les será otorgado un espíritu trascendental, o sea, un espíritu grande, un ensanchamiento de su conciencia, la cual el cielo dota a esa persona para que pueda crecer mucho más. El Creador hará que su nombre resida en él. Vea las consecuencias, veamos las consecuencias. Se convierte en un vehículo en la merkaba de Hakadosh Baruj Hu. Es como si Dios hablara a través de él, porque él puede emular correctamente y hablar en nombre de Dios porque le conoce. Como cuando alguien está cerca al rey y es su vocero y viene y habla en nombre del rey, porque le conoce, porque está cerca al rey. Es como si este ser humano fuese un ángel. Un día iba de Hafezheim con otro, él nunca se había visto al espejo, y cuando pasan por un espejo grande le dice, wow, tú eres un sadí muy grande. Y dijo, ¿por qué, Rabí? Acabo de ver un ángel al lado tuyo. Era el que él se estaba viendo en un espejo. Un hombre muy grande, muy sadí. El Hafenheim, su mérito nos guarda en su dejo. Todas las acciones, incluso las más bajas y materiales, serán iguales a las ofrendas y demás actos de servicio a Dios. Aún el acto más sencillo como comer para un gran sadik se convierte en algo especial y elevado. Aún cuando alguien le presta un lapicero a un gran sadik, es como si el lapicero dijera, para mí es un gran privilegio que un gran sadik haya escrito un hidush conmigo. Se dice que Baba Sali, Lava Shalom, Seher Salir Brajá, cuando un día iba a comer su comida favorita y se sienta a comer, la retira de él mismo. Y su sagrada esposa le dice, ¿pasa algo? ¿Es tu comida favorita? No, todo está bien, solo que ya no la iba a comer con cabana correcta, entonces no la voy a comer. Nosotros que somos gente de a pie y gente sencilla, pues no nos percatamos de estas cosas, que un gran sadí sí. Como dijo una vez un jasí que estaba rezando al lado del Rebe, y él dijo, Rebe, ¿qué diferencia hay entre tú y yo si rezamos lo mismo? Dijo, ¿tú qué estabas pensando cuando rezaste? Bueno, en esto, en cosas triviales. Yo estaba en otras cabanas muy diferentes. Y ahí viene el dicho que dice, tus pecados son mis mitzvot. Los que son para una persona de talla espiritual grande, sus pecados, para mí sería mi mandamiento. Si yo logro la mínima expresión del nivel que han alcanzado ellos. Entonces, en resumen, nos habremos dado cuenta de que el método para adquirir la virtud radica en un alto grado de separación de lo mundano. O sea, lo que se llama perishá. Un vocablo parecido a perishut, con el cual se definió la actitud de la abstinencia. De ahí en español vienen los fariseos. Los fariseos eran los rabinos correctos.
los que se apartaban de las cosas mundanas. No fariseo en el sentido antisemita, que la gente dice, fariseo de traidor. No, fariseo eran los sabios, correcto. De un intenso nivel de reflexión en torno a los misterios de la dirección cósmica, divina y los secretos de la creación. Una persona que se separa de lo mundano, que se dedica a elevarse espiritualmente, es una persona que conoce algo que se llama la Hashgaha Prati, la dirección, cómo Hakadosh Baruj Hu dirige el mundo, cómo Hakadosh Baruj Hu lo creó, cómo es la estructura del universo, del mundo, no de la parte física, como en este momento lo que está pasando en el mundo. ¿A quién vamos? A los grandes sabios que nos dicen esto es lo que está ahí así, Hakadosh Baruj Hu lo está haciendo, esto es lo que quiere Dios de nosotros, etcétera, etcétera. Así como un gran conocimiento profundo de la majestad del Creador y sus alabanzas, hasta tal grado que llega a pegarte intensamente a él. Escuchan un shiur de nuestro gran Rabeinu, alaba que su de bendita acción, el Yenuka. Escuchar un shiur de él es crecer en conciencia, es madurar. Uno escucha un shiur de él y dice, wow, ¿por qué nunca se me ocurrió esto a mí en la vida? Explica cosas tan grandes de manera tan sencilla, pero tan profunda. Se nota la santidad. Y sí, grandes sabios que tenemos en esta generación. Bien deberán saber cómo concentrar sus pensamientos, controlar su mente, sus pensamientos. El Dios, cuando hace uso de los caminos del mundo, sabrá cómo conducirse y cómo Dios quiere que se conduzca en este mundo porque conoce la voluntad divina. Al igual que tenía que hacer el Cohen cuando realizaba su servicio en el Bejamigdash. Él sabía cómo conducirse y cómo direccionar sus pensamientos a la santidad y a la glorificación del nombre de Hakadosh Baruj Hu. Esto lo hacía mientras el Cohen realizaba el degüello de los sacrificios. Recibía su sangre y lo arrojaba en el altar, un grado tal que por medio de eso haya un flujo de bendición. Él sabía cómo hacerlo y concentrarse en todas las intenciones y cabanot que ahí debía hacer y sus pensamientos estaban enfocados. Por lo tanto, utilizaba las cosas de este mundo, pero con una cabana santa. Hay personas que un billetico ya lo distrae y se vuelven arrogantes. Una cosa material ya se olvidan que es Hakadosh Baruj Hu el que se la dio. La fuerza de un sadí está en saber cómo conducirse en este mundo. Esto es lo que hacía el Cohen, por lo tanto había un flujo de bendición, de vida, armonías, entendía por qué hacía las cosas, como cuando alguien está en un cuarto de máquinas y de ahí dirige toda la operación en la industria, y él sabe que este botoncito parece insignificante, pero esto, moverlo así va a provocar esto, etcétera, etcétera. Un gran sadí sabe y por eso cada mismo tiene todo, es todo un teclado del universo. Cuando rezamos, cuando hacemos, por qué hacemos y por qué no hacemos. Y aunque no entendamos, no importa. Si Hakadosh Baruj Hu no lo dijo así, es porque es así conectamos con lo real de este mundo. La diferencia es que el gran Sadik, que tiene gran santidad, él sí sabe por qué hace lo que hace, para qué hace lo que hace, qué es lo que está moviendo en el mundo. Se pegó en un dedo, ¿sabe por qué? Hakadosh Baruj Hu me está hablando. Hashem permitió que pasara esto y esto. Él entiende por qué y para qué Hakadosh Baruj Hu permite que pase esto. Sin esto no sería posible que alcance esta virtud. Y de cualquier modo, seguirá siendo un ser material y mundano, al igual que todos los demás seres humanos, pero con una conciencia tan elevada y tan grande. Porque el gran Sadik sabe cómo Dios dirige el mundo y sabe cómo es la estructura, cómo funciona el reino de Hakadosh Baruj. Como cuando alguien está acostumbrado a las salas del palacio y él sabe cómo funciona todo ahí, quién es la jerarquía aquí y allá, él sabe cómo funciona todo.
Así es un gran sadí, experto en cómo moverse con Dios y en su mundo. Sabe cómo funcionan las jerarquías en el plano espiritual. Sabe qué pasa si hace esto, qué provoca. Esta es la gran bendición de tener un sadí. Esta es la gran bendición de tener un estudioso de Torah, de apoyar un estudioso de Torah. Esta es la gran bendición. Cuando hombres de esta talla caminan por este mundo, cómo su mérito guarda el mundo. Si no existieran, créame que nuestro mundo ya no existiría. Sí, porque nuestro mundo, la única razón que tiene para existir es la Sagrada Torah. Y los hombres tan valientes que Hakadosh Baruj Hu escoge, que van al frente y enseñan al pueblo el camino que Hakadosh Baruj Hu desea que transiten. Por eso no se arrepienta de apoyar el bien. No lo deje de último. Mira, vamos a colocar un ejemplo clásico. ¿Sabe por qué en países que suelen llamarse del tercer mundo no hay grandes científicos? Cuando hablamos de la ciencia desarrollada, hablamos de Estados Unidos. ¿Por qué en países como el nuestro no puede surgir un gran científico? Porque no hay apoyo. Entonces todo hay que traerlo de afuera. Pero donde hay grandes, entonces vemos la diferencia. Se dice que en Israel de cada 10 personas, uno es científico. Ah, pero eso es consecuencia de la gran santidad, espiritualidad que hay en nuestra tierra. Donde hay personas que estudian Torah, que enseñan Torah y hacen la Torah, como debe ser. Esa ciudad, ese pueblo, esa región prospera. La gente empieza a tener mejores negocios. La gente empieza a mejorar intelectualmente, porque es el efecto que trae a esa región. Pero cuando se levantan delincuentes, gente que no hace sino el mal, también empañan el lugar. Se vuelve tenebroso, oscuro, vacío, muerto. El que es entendido comprende. Besrat Hashem. Otra cosa que ayuda a alcanzar esta virtud es la práctica abundante del aislamiento y la separación de los demás. Uno no debe estar al lado de gente que no desee caminar espiritualmente, que no desee crecer espiritualmente. El médico está con médicos. La gente debe relacionarse con todo el mundo, amable y con buena convivencia. Pero otra cosa es sentarse con personas. Dijo el rey David de Gilin 1, en silla de tontos, de escarnecedores, de burlones, yo no me sentaré. Porque sentarme, yeshiva, sentarme, es poner mi vida en esos principios. Y mi vida está en la Torá, en la santidad, en Hakadosh Baruj Hu. Y con las personas que decidimos caminar y transitar en el camino de la verdad, en el camino del amor a Hakadosh Baruj Hu, del servicio a Hakadosh Baruj Hu. Con la finalidad de que eliminar las interrupciones externas, el espíritu humano pueda fortalecerse y apegarse a su creador. Besat Hashem, Besat Ismaya, que podamos alcanzarlo, lograrlo, es una lucha y es una guerra. Esta es la verdadera guerra. La guerra física no es más que el reflejo de una guerra espiritual. Que todos los días cada quien debe decidir encararla y dar la batalla. Y de Hakadosh Baruj Hu es el éxito y la victoria. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide. Besat Hashem, que escuchemos solo alegrías y que recibamos mucha verajá y que nos comprometamos cada día a crecer. Nos comprometamos con nosotros mismos, porque solo a nosotros nos conviene. De hecho, es una obligación para todo ser humano, porque todo ser humano tendrá que algún día dar cuentas al mismo Creador. Lo haya ignorado o no lo haya ignorado en este mundo. Todos tendrán que presentarse. Y hay de la vergüenza de aquel cuando se presente y diga, ah, este era el propósito de mi vida, no lo sabía, pero ya es demasiado tarde.
Que no sea para nosotros nunca eso. Un abrazo para todos, que Hashem los cuide. Chao, chao.